Hola a todos, bienvenidos a la aplicación Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros las funciones principales o los datos que hay que rellenar en la pantalla Datos Generales. Para ello abrimos la aplicación y nos vamos a la pantalla Datos Generales. Aquí, ¿qué datos nos encontramos? Por un lado tenemos que elegir al tipo de pregunta con el que queremos trabajar, ¿vale? Para poder luego irnos al formulario o al banco de preguntas de este tipo de preguntas. Como vemos, tenemos opción múltiple de una respuesta, opción múltiple con más de una posible respuesta correcta, verdadero o falso, emparejar, respuesta corta, palabra perdida, que también se puede usar arrastrar sobre texto, ensayo y las tipo close o descripción. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los distintos tipos de preguntas que tiene la aplicación y habrá que seleccionarlo desde aquí para luego irnos al formulario para rellenar los datos. Después, desde esta misma pantalla podemos crear que Fastest Plugin nos cree una categoría y una subcategoría. ¿De acuerdo? Entonces aquí nos sale un menú desplegable, el cual sale de si yo activo pinchando aquí en este botón, lo que yo ponga aquí, que aquí se pone tema 01, si lo que yo ponga aquí me saldrá en la lista desplegable. ¿De acuerdo? Entonces sale una lista desplegable que tú puedes, si siempre usas un mismo formato de temas y quieres unas categorías que sean más o menos las mismas, pues las guardas aquí y las seleccionas. ¿Que quieres poner otra categoría? Pues puedes escribir sobre el texto lo que quieras. Pero bueno, si te acostumbras a personalizar esto, va a ser mucho más rápido seleccionar siempre desde la lista desplegable los textos. Luego puedes añadirle una descripción a la categoría y también puedes escribir subcategorías. Además, puedes escribir tantas subcategorías dentro una de otra. Para ello, lo único que tenemos que hacer es, si nos metemos aquí en la ayuda, nos dice cómo escribiríamos las distintas subcategorías. Entonces, si yo quiero que haya una carpeta dentro de otra, pues simplemente tengo que poner la barra invertida y escribir los nombres tantas veces, o sea, como yo quiera que se creen las subcategorías. Y también la descripción. Después, en el caso de que queramos penalizar los intentos cuando permitamos más de un intento en el cuestionario, pues podemos decir que se penalice con un medio, con un tercio, con un cuarto, con un octavo, pues lo seleccionamos aquí de la lista desplegable. Después, los puntos por defecto que va a tener cada pregunta. En principio con Moodle se pone 1 y ya está. Si quieres cambiarlo, lo puedes cambiar, ¿no? Los puntos que le vaya a otorgar la ponderación del tipo de pregunta. Después, voy a limitar esto, opción si queréis que esté oculto o no oculto. Luego, retroalimentación general, retroalimentación respuesta correcta, respuesta parcialmente correcta e incorrecta. Estos también pues los puedes rellenar y puedes decirle tomo nota de tu respuesta. Entonces, cuando el alumno termine el cuestionario, pues le saldrá esta retroalimentación. ¿De acuerdo? Y luego, pues aquí, y este apartado es un apartado si yo quiero hacer una serie de preguntas que todas tengan un mismo prefijo para que se me ordenen de manera adecuada en Moodle, pues puedo poner aquí el prefijo. Por ejemplo, si voy a trabajar con derivadas, pues pongo der guión y todas las preguntas van a empezar con esto y luego ya tendrán el nombre de pregunta, como ya veremos que se generarán cuando lo hagamos en formulario. Luego, cuando queramos exportar, tendremos que decir de qué número a qué número de pregunta queramos exportar. Podemos seleccionarlo aquí. Ahora mismo no podemos exportar nada porque no tenemos preguntas almacenadas. Aquí me dice cuál es el rango de preguntas almacenadas para este tipo de preguntas. Como veis aquí, según el tipo de pregunta, pone un 0 es porque no tengo almacenada ningún tipo de pregunta. Cuando vaya almacenando preguntas, me pondrá aquí el número que yo ya tengo guardadas de cada uno de estos tipos. Y después, pues aquí, por ejemplo, para la adopción múltiple de una respuesta, me aparece si quiero que se barajen o no se barajen las respuestas. Entonces pongo verdadero o falso y esto solo aparece para la adopción múltiple. Y luego también aquí puedo seleccionar si quiero que las respuestas de opción múltiple se enumeren con A, B, C, D, que no tengan ninguna numeración, con A, B, C, D en mayúsculas, con 1, 2 y 3 o con números romanos.
¿de acuerdo? Y luego aquí, todo esto es de Moodle. Y ahora una cosa que tiene Fastest Plugin que no trae Moodle por defecto, que está con un script, una codificación interna que no hace automáticamente Moodle, es si cuando seleccionas preguntas de opción múltiple quieres, o sea, las preguntas quieres que el alumno pueda marcar o no las respondidas, ¿no? Entonces, pues aquí lo seleccionarías y pondrías un texto o no. Eso lo veremos en detalle cuando hagamos las opciones, cuando explique las opciones múltiples. Si vemos, como vemos aquí, para opción múltiple de una respuesta, de varias respuestas no cambia, pero si yo me pongo en verdadero y falso, desaparece todo esto porque son datos que para las preguntas de verdadero y falso no son necesarios rellenar. Para la pareja de emparejar, si me pregunta si quiero que se barajen, entonces en función del tipo de pregunta aparecerán los campos que haya que rellenar en función de la necesidad de según dicho tipo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí vamos viendo cómo aparecen y desaparecen los distintos valores. Aquí, pues también el último dato que hay que recalcar es, a veces quieres que el cuestionario tenga una contraseña para que solo el alumno que tenga esa contraseña pueda rellenarlo, pues la puedes incluir aquí. Estos son los datos a rellenar dentro de la pantalla de datos generales. ¿Qué más cosas se pueden hacer desde esta pantalla? Bueno, pues podemos volver a inicio, guardar y cerrar, hacer un zoom de las distintas preguntas. Esto lo hemos visto en la pantalla general, pero bueno, aquí podemos irnos al formulario, irnos al banco de preguntas. Aquí os dejo un enlace sobre los temas genéricos que tienen todos los formularios. Luego ya tendrá cada tipo de pregunta, tendrá su vídeo aparte. Ahora os dejo también un enlace sobre cómo trabajar con el banco de preguntas, la pantalla del banco de preguntas, los datos genéricos que tienen todos los tipos de banco de preguntas. Y luego, pues aquí, ¿qué más podemos hacer desde este menú? Pues podemos importar de un libro de Excel, con lo cual lo que hacemos es, si no tenemos preguntas, las seleccionamos desde un archivo que ya tenemos, que ya hemos preparado previamente. Las que ya tenemos las podemos exportar a un libro de Excel y podemos exportarlas a Moodle, que esta es la parte principal de esta aplicación para poder utilizarla en Moodle. Esto es más que nada para tener nuestro banco de preguntas guardado y almacenarlo con cierto orden para no tener todas las preguntas dentro de la aplicación, poder además cambiarlas en versiones nuevas. Luego podremos exportarlas también a texto. Os dejo un enlace para que veáis cómo se exporta el texto. Y por último, las podemos exportar a juego, donde aquí tenéis el enlace como para ver que veáis cómo funciona esta opción. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí con todos los demás enlaces vais a poder ver las distintas opciones que se pueden hacer desde esta pantalla. Espero que os haya gustado. Un saludo.